La Iglesia Bautista de Nacimiento presenta su serie de estudios bíblicos sobre las 5 solas de la Reforma. Hoy exploraremos sola gracia. La salvación es un don de Dios. Por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida basada en los méritos de Cristo alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Este tema será desarrollado por nuestro pastor, Dionisio Valenzuela. Bienvenidos a este tiempo de reflexión y aprendizaje en la Palabra de Dios. El texto que aparece ahí es Efesios 2, 8 y 9, lo tiene ahí en su hoja. Saque el lápiz porque necesitamos completar y para trabajar algunos de los elementos que vamos a ver hoy día en la mañana. Si tiene un lápiz, por favor, sáquelo. Vamos a usar harto la Biblia para ver algunos pasajes. Va a rayar también y espero que usted también subraye algún pasaje de las Escrituras, no le tenga miedo a rayar su Biblia, usted no comete ningún pecado cuando subraya, cuando marca algún concepto ahí de la Escritura, por lo tanto, márquelo nomás y lo vamos a trabajar ahí esta mañana. Y espero que al final de este tiempo nosotros podamos exaltar a nuestro Dios por quién es Él y por la obra que Él ha hecho por todos nosotros. La salvación, dice el título, es solo por gracia, sin necesidad de méritos u obras personales. ¿Lo escuchó? La salvación es solo por gracia. Es solo por gracia. O sea, la salvación que Dios ejerce no requiere de ningún mérito personal, ninguna obra personal que nosotros podamos hacer o colocar en una balanza para que se incline a nuestro favor. No es ninguna obra que nosotros hagamos lo que hace que Dios se incline su favor hacia nosotros, sino que la salvación que nosotros proclamamos, y lo voy a decir de esta manera, proclamamos que hoy día tenemos. ¿Está seguro, no? Nosotros proclamamos hoy día que hemos sido salvados por nuestro Dios. Por lo tanto, hoy día cuando cultuamos nos alegramos y celebramos a Cristo. ¿Por qué? No por una obra que Él va a hacer. Esperamos su regreso y la consumación de toda la obra que Él ya hizo. Pero nos alegramos por algo que Él ya hizo por nosotros. Él nos salvó. Ya somos salvos. Ya somos salvos. Y esta salvación es solo por gracia. Efesios 2, 8, 9 dice: porque por gracia sois salvos. Por favor, pongan atención en esto. Porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia, vamos a la página 1 del material que les fue entregado. Por favor, pongan sus ojos allí que vamos a trabajar harto en el material, vamos a ir desglosándolo. Aquí adelante falta un material a mi hermana Elcita. La gracia es el distintivo de la fe cristiana. ¿Me escuchó bien? La gracia es un distintivo de la fe cristiana. La única diferencia del cristianismo con otras religiones es que enseña y confiamos que si hemos recibido el regalo de la salvación es exclusivamente por gracia. Voy a explicar esto, ya, exclusivamente por gracia. C.S. Lewis zanjó el tema en una discusión teológica controversial en Inglaterra. En todas las otras religiones, la gente requiere hacer algo para salvación, pero solo el cristianismo recibe la dádiva divina solo por gracia. Voy a explicar esto un poquito y qué pasó con C.S. Lewis. En Inglaterra se juntaron algunos teólogos y estaban conversando. Y habían algunos de otras religiones también en un encuentro por ahí. Y la pregunta que se hacían estos teólogos en esta conversación, que duró más de un par de horas, fue toda una tarde completa,
y lo que querían zanjar y lo que empezó como una conversación, no de una escuela, sino que de una conversación de tarde, de amigos que estaban allí, lo que se quiso zanjar en esa conversación fue: ¿qué distingue a la fe cristiana de las otras religiones? Y uno de ellos dijo: la encarnación de Jesús. Pero otro dijo: no, porque en cierta religión también se habla de un Dios que también se humanó o que se hizo también hombre. Otro dijo: no, que la muerte de Jesucristo Dios en la cruz. Y otro dijo: no, pero es que en otra religión también hay un héroe divino que también murió y entregó la vida por las personas que él intentaba rescatar. Entonces la resurrección. Mira, es que se dice de otra religión que también se habla de cierto personaje que también resucitó. Hasta que en esa conversación interviene C.S. Lewis y dice: vamos a zanjar este tema, porque hay algo que distingue el cristianismo de todas las otras religiones y que ninguna otra religión puede decir que hay algo, aunque sea similar con respecto al cristianismo. Y que lo que distingue nuestra fe es que la salvación y la dádiva que recibimos de parte de nuestro Dios, la recibimos solamente por gracia. No la podemos obtener por nosotros, no la podemos comprar, no hay mérito alguno. Por lo tanto, si hay algo que distingue al cristianismo, es que la fe que nosotros proclamamos nos fue dada solamente por gracia. El budismo, por ejemplo, que está en boga, y muchas de lo que o del budismo, del hinduismo, hay mucha mezcla hoy día y la gente se confunde con algunas de las cosas que hacen y los toman como muy buenos, como prácticas muy buenas. Pero ¿qué proclama el budismo para poder obtener la dádiva? El budismo proclama que para liberarte de los deseos egoístas, ¿qué necesitas? Pasar obligatoriamente por 8 pasos de liberación. El hinduismo dice que para purificar el karma debes sufrir. Tú debes sufrir para purificar el karma. El Islam dice que para obtener una dádiva de Alá, primero debes cumplir cada una y todas las demandas de Alá. Pero ojo, porque aún las personas islámicas, aun cuando cumplen según ellos todas las obras y las demandas de la ley de Alá, aún no están seguros en su salvación. No pueden estar seguros, porque al final, ¿qué va a hacer Alá según el islamismo? Alá va a pesar sus obras buenas de sus obras malas, y a donde se incline la balanza de Alá va a ser el destino de la persona. Por lo tanto, seguridad de salvación, aunque ellos cumplan toda la ley, no la tienen. El catolicismo, ¿qué habla el catolicismo? ¿Qué enseña el catolicismo? En pocas palabras, enseña que la persona creyente debe hacer obras meritorias para poder obtener la dádiva de la salvación. Hermanos, en ninguna otra religión la persona puede estar completa y definitivamente segura de su salvación. Y esto es algo distintivo únicamente de nosotros los creyentes, el santo pueblo de Dios. Por lo tanto, hermanos, cuando nosotros hablamos de la salvación, debemos agradecer y alabar y exaltar el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Porque no es que nosotros vamos a llegar a estar seguros si es que hacemos buenas obras o hacemos tal o tal cosa. Poniendo nuestra fe, toda nuestra fe en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hoy podemos estar completamente seguros de nuestra salvación. Porque la obra, ¿quién la hizo? No yo.
Las obras que cuando llegue delante del trono de la gracia, delante del trono de mi Dios, no van a ser mis obras las que van a pesar más o menos para yo poder entrar al reino de los cielos, sino que la obra que se pesa, ¿cuál es? La obra de Cristo. Y esa obra es suficiente. Esa obra es suficiente para que cada creyente hoy día camine seguro de la gracia salvadora que podemos tener en nuestro Dios. La gracia, hay un cuadro ahí al lado, la gracia de Dios a través de Jesucristo nuestro Señor necesita ser entendida como aquella cosa única que permite que el hombre pueda ser liberado del pecado y sin la cual el hombre no puede hacer ninguna cosa buena, ya sea de voluntad, de afectos o de obras. Lo voy a repetir. ¿Cómo debe ser entendida la gracia de Dios? La gracia de Dios debe ser entendida de esta manera. La gracia es la única. Por favor, remarque eso. La gracia de Dios debe ser a través de nuestro Señor Jesucristo, necesita ser entendida como aquella cosa única, que usted pueda confiar como aquella cosa única, que permite que el hombre pueda ser liberado del pecado. Y aquí hay un problema, porque el hombre no se siente pecador. El ser humano no se siente pecador. ¿O quiénes de ustedes aquí, si yo le digo, ¿cuántos somos pecadores?, va a saltar de su puesto y va a decir, yo soy pecador? Nos cuesta. Pero hermanos, nosotros tenemos que entender en primer lugar quiénes somos y qué somos. Somos pecadores. Y necesitamos ser libres de aquello. ¿Y qué nos libra de aquello? La gracia divina. Vamos a ir en base a preguntas esta mañana. ¿Por qué hablamos de gracia? ¿Por qué hablamos de la gracia de nuestro Dios? ¿Por qué hablamos de esta doctrina? ¿Por qué hablamos de gracia? Si bien los reformadores y en algunas líneas argumentativas colocan mucho énfasis en los reformadores, y que sí, damos gracias a Dios porque ellos sacaron a la luz estas doctrinas, pero si bien los reformadores, de los cuales resalta especialmente Lutero, por ser quien habló y enseñó de que la salvación es solo por la gracia de Dios, sin ninguna mezcla con las obras o méritos del hombre, junto con sola fe y sola escritura, ya que enseñaba también que no se debía enseñar nada que estuviese fuera de la escritura. Si bien, hermano, nosotros reconocemos, principalmente los reformadores, a Martín Lutero, ¿quién fue el primero que enseñó no de las 5 solas, sino que enseñó de 3 solas? Las otras 2 fueron agregadas más adelante. ¿Ya? Martín Lutero principalmente habló de sola fe, sola gracia y sola escritura para poder defender su postulado. Pero si bien fueron los reformadores quienes sacaron a la luz, de acuerdo a su contexto, estas 5 solas, nosotros no hablamos de estas 5 solas o de sola gracia porque los reformadores hablaron de ella. Nosotros hablamos de sola gracia porque la Escritura habla de ella. Y eso nosotros debemos marcarlo. Nosotros no somos luteranos, nosotros no somos calvinistas, nosotros no seguimos el nombre de un reformador, nosotros seguimos el mandato de Dios y la enseñanza divina a través de la Escritura. Pues damos muchas gracias a Dios por aquellos hombres en el tiempo de la Reforma, quienes fueron usados por Dios para poder levantar y exaltar las verdades de nuestro Dios y poder abrir los ojos en un tiempo de mucho oscurantismo, en donde el cristianismo estaba esclavizado a una iglesia católica romana que subyugaba a los fieles para que ellos pudiesen dar y ellos se mantenían dentro del catolicismo básicamente como esclavos de la iglesia, pero no en libertad, y ni tampoco se mantenían completamente seguros de la salvación, y eso no les permitía que todo lo que hacían lo hicieran con gratitud ni por amor a Dios, sino que todo lo que hacían lo hacían por miedo a la Iglesia Católica y por miedo a Dios. Nosotros, al estar seguros de nuestra salvación, todo lo que hacemos no lo hacemos por miedo, lo hacemos por amor. Y eso es producto de la gracia que Dios nos ha dado. Sabemos que es por gracia.
nos damos cuenta de que somos pecadores. Nos damos cuenta de nuestra condición y que la única forma de poder ser libres de esa condición es que Dios voluntariamente nos libere de esa condición. Y nosotros ya entendiendo de que ya fuimos libres de la esclavitud del pecado, ya no andamos en esta vida por temor a un líder, por temor a la iglesia o por temor al infierno. Hemos sido libres del infierno ya. Fuimos libres ya de la ira de Dios. Por lo tanto, todo lo que hacemos ya no lo hacemos por esclavitud, lo hacemos por gratitud a nuestro Dios. Y eso es producto de que hemos conocido la abundante gracia que Dios ha tenido por sobre nosotros. Pero hermanos, no hablamos de gracia porque los reformadores hablamos de gracia hoy. Hablamos de gracia porque la Escritura habla y resalta la gracia de nuestro Dios. ¿Queda claro eso? ¿Por qué hablamos de gracia? Porque la Escritura habla de la gracia y vamos a ver algunos pasajes más adelante. Ahora, vamos a ir un poco al concepto. ¿Qué es la gracia en la Biblia? Y lo tiene ahí en sus apuntes. ¿Qué es la gracia en la Biblia? Cada vez que en la Escritura aparece la palabra gracia, siempre se refiere, y por favor escuchen muy bien esto, siempre se refiere a algo que es dado de manera inmerecida. Muy bien, ya, vamos de nuevo. Cada vez, y por favor resalte esto, cada vez que en la Escritura aparece la palabra gracia, siempre, sin distinción alguna, se refiere a algo que es, ¿qué cosa? Dado, ¿cómo? ¿De qué manera? De manera inmerecida. Y en el contexto cultural era un regalo a alguien que no había hecho ningún mérito para poder recibir ese regalo. Por ejemplo, estamos a fin de año, ¿cierto? Los niños saliendo de clases y generalmente a principios de año, no es mi caso, pero generalmente he escuchado de muchos que a principios de año le dicen: si pasas con tal nota, para Navidad va a venir un PlayStation. ¿Joaquín no está? Un PlayStation o algo, el regalo que usted quiera. Si el niño se esforzó, alcanzó la nota que se propusieron a principio de año, y a Navidad y a fin de año le llega el regalo prometido, ¿eso es gracia? No. ¿Por qué? Porque el niño, ¿qué hizo? Se lo ganó. Hizo méritos, se esforzó, hubo un compromiso. Le dijo al papá: papá, yo me voy a esforzar, papá, yo voy a hacer esto. Y el papá le dice: ok, hijo, si tú te esfuerzas, viene este regalo. Por lo tanto, cuando el niño pasa con sobre el 6, sobre el 6.5, que espero que todos de la IDN tengan esas notas, ¿verdad? Sobre el 6.5 o sobre el 6 o sobre la nota que pactan a principio de año y llegan a esa nota, ¿qué espera el niño? Lo comprometido a principios de año. ¿Y eso es algo inmerecido o algo merecido? Algo merecido. El niño se lo merece. ¿Por qué? Porque hizo méritos, estudió, se preparó, se esforzó, renunció y finalmente obtuvo por su esfuerzo el regalo obtenido. Pero si el papá dice al principio de año: tu labor es estudiar, yo no te pido que hagas nada más que estudiar, te tiene que ir bien. Y ese es el compromiso, lo que dice el papá. Y el niño se la pasa todo el año jugando, mirando televisión, no estudiando, redes sociales, y a final de año le llega igual el regalo. Miren la actitud. Miren, perdona, pero me sirve mucho para el ejemplo, para resaltar la gracia de nuestro Dios. La actitud fue: no. ¿Cierto? Todos nosotros como padres, lo más seguro que le diríamos al hijo: no te lo mereces.
Pero ¿qué pasa si le llega igual el regalo? Eso es inmerecido. ¿Y sabe que eso fue lo que hizo Dios con nosotros? Nos dio una dádiva, nos dio un regalo que no lo merecemos. Porque Él al principio puso su ley. Desde el principio puso su ley. ¿Y nosotros qué hicimos voluntariamente? Desobedecimos la ley. Nos jactamos en nuestra arrogancia de que somos mejores que Dios. Aunque no lo decimos con nuestra boca, con nuestra actitud sí lo vivimos. Porque decidimos vivir aparte de nuestro Dios. No tomar en cuenta su ley, no tomar en cuenta sus mandamientos, no tomar en cuenta lo que Él ya escribió para que nosotros anduviésemos y andemos en ese camino. Pero aún así, ¿qué hizo Dios para con nosotros? Nos extendió su salvación. Por lo tanto, nosotros debemos entender claramente que si tenemos salvación, no somos porque fuimos el niño que se sacó buenas notas durante el año, sino que todos nosotros fuimos ese niño que desobedecimos la ley de nuestro Dios. Y que Dios al principio puso su ley y nosotros todos quebrantamos su ley. Y aún así, ¿qué hizo Dios para con nosotros? Nos amó, nos escogió y nos regaló aquello que nosotros nunca hubiésemos podido alcanzar, que es la salvación. Que es la salvación. Y el gesto de mi hermana, perdone que la use, pero me sirve mucho para la enseñanza. Y ahí se demuestra la grandeza de la gloria, de la gracia de nuestro Dios. Porque Dios no nos hizo, no, sino que al contrario, en su gran misericordia y en su gran amor, ¿qué hizo Dios? A pesar de que nosotros, como bien dice mi hermana, hacemos eso. Pero Dios no hizo eso con nosotros, con su iglesia, con su pueblo. No lo hizo, sino que inmerecidamente Él nos salvó. Gloria a nuestro Dios. Cada vez que se habla de gracia, último párrafo de la primera hoja, cada vez que se habla de gracia, nunca, y por favor remarque esto, nunca se daba a entender que la persona que ejercía la acción tuviese cierta obligación de dar. Por lo tanto, siempre era una acción. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Voluntaria y libre. Voluntaria y libre. Voy a leer esto de nuevo. Último párrafo de la primera hoja. Cada vez, y esto remarque cuando en la hoja dice nunca y cuando dice cada vez, remárquelo para que quede en nuestra conciencia y en nuestro pensamiento para dar gloria a Dios. Cada vez que se hablaba de gracia, o se habla de gracia en la Escritura y se marca la palabra gracia, y también en el contexto cultural, nunca se daba a entender que la persona que ejercía la acción de dar tuviese cierta obligación de hacerlo o cierta obligación de dar. Por lo tanto, siempre era una acción voluntaria y libre de quien extendía la gracia. En pocas palabras, si alguien en ese tiempo, cuando se escribe la Escritura, le dicen y da un regalo de gracia, la persona que recibe ese regalo entiende que esa persona que extiende el regalo no estaba obligado a hacerlo. Si nosotros lo vemos de esa manera también con nuestro Dios, hermanos, debemos comprender lo siguiente. Dios no está obligado a salvarte. ¿Me escuchaste bien? Dios no está obligado a salvarte. Si Dios me salvó y te salvó, no es porque Él estuviese obligado a hacerlo. Si Él te salvó y me salvó, es porque Él, de su deseo, voluntariamente y sin que lo merezcamos,
quiso hacerlo. ¿Queda claro eso, hermanos? Veamos un poquito de contexto y vamos a leer un párrafo de una predicación de Charles Spurgeon. Quise colocar este párrafo allí para que nos va a quedar claro también un poco del pensamiento de la época. Aunque esta predicación es del 7 de octubre de 1915, resalta también el pensamiento y lo que se enseñaba, lo que él ataca hacia atrás también cuando los reformadores también comenzaron a hablar de la gracia. Entre comillas, porque todo este párrafo es de Charles Spurgeon, de aquella predicación del 7 de octubre de 1915, y él se estaba enseñando ahí precisamente de la gracia. Dice, nadie en la Iglesia Católica puede afirmar que es salvo hoy. Completa y eternamente salvo. Nadie lo puede afirmar. Afirmar eso sería una herejía para ellos. Algunos católicos pueden esperar ir al cielo cuando mueran, pero la mayoría de ellos tienen el miserable prospecto del purgatorio. ¿Ha escuchado ese concepto? Todavía se habla de eso hoy, del purgatorio. Entre sus ojos vemos constantes solicitudes de oraciones a favor de las almas que han partido. ¿Eso pasa el día de hoy? Sigue pasando el día de hoy. De las almas que han partido. Y eso no sería necesario si esas almas fueran salvas y glorificadas por su Salvador. No sería necesario. Las misas por el reposo del alma apuntan a la salvación incompleta ofrecido por la Iglesia Católica. Y así es, puesto que la salvación ofrecida por el Papa es una salvación por obras. Y aún si fuere posible la salvación por medio de las obras, escuche bien esto, ningún hombre puede estar seguro de que ha hecho suficientes buenas obras para tener segura su salvación. Nadie en el tiempo de Lutero descansaba en la bondad de Dios. Nadie en el tiempo de la Reforma descansaba en la bondad de Dios. Y nadie dentro del catolicismo romano puede descansar en la bondad de Dios. ¿Quiénes solamente pueden descansar en la bondad de Dios? ¿Los que ya han sido salvos por obras? No, solo por gracia. Porque ninguna de tus obras, y aun cuando hagas muchas obras, ninguna de ellas te va a alcanzar para alcanzar la estatura que Dios demanda de la santidad. ¿Sabe por qué? ¿Cuántos de los que están aquí hoy día son pecadores? Por lo tanto, ¿de qué están manchadas tus obras? ¿De qué, hermanecita? Exacto. Nuestras obras, aunque a nuestros ojos las consideremos buenas, nuestras obras están manchadas. ¿Y están manchadas por qué? ¿Por la buena intención del corazón? No. Sino que están manchadas por el pecado que habita en nosotros. Y eso debemos reconocerlo, porque la Biblia así lo enseña. ¿Ya? Ojo, en una cultura que nos enseña a ganar, a alcanzar, a competir, es incomprensible que una persona pueda descansar en la obra de otro. Lamentablemente en la escuela a uno le enseña, tienes que ganarle al otro. ¿Y cómo le fue al otro? Y eso muchas veces, aunque inconscientemente los padres lo hacen y que está mal, ¿sabe lo que empieza a generar en la mentalidad de los niños? Competencia. Me tengo que ganar esto, me tengo que ganar esto otro, me tengo que ganar esto. Y cuando estamos formateados con esa mentalidad, nos cuesta mucho descansar en la obra que otro hace por mí. Es incluso altamente ofensiva la gracia. Cuando hablamos de gracia, esta es altamente ofensiva al hombre. Y aquí vamos a entrar a los textos que vamos a desarrollar. Por ende, nos cuesta mucho poder comprenderla y recibirla, hermanos. Y quiero detenerme brevemente acá. Mucha gente, hermanos, no poca gente, aún en la iglesia, en nuestra iglesia, cuando hablamos de gracia, pastor, pero no tengo que hacer nada.
No, hermanos, no tienes que hacer nada. Pero, y se sienten como inseguros en su salvación. Y yo les pregunto, si el Señor decidiera hoy día llevarte a su gloria, o si el Señor hoy día decide en su soberanía que tú hasta aquí nomás llegas y estás delante del trono de Dios, y si alguien delante del trono de Dios te pregunta y te dice: Dionisio Valenzuela, ¿por qué te tengo que dejar entrar? ¿Qué respondería usted? Hermano, la mayoría de la gente me responde: es que yo no he sido tan malo. Es que si me comparo con sabe que de verdad yo no tengo tan malas obras. Y de verdad algunos me han respondido: mire, pastor, yo de chiquitito he estado en la iglesia. He sido bien bautista para mis cosas. Nunca me he alejado del Señor. Por lo tanto, ¿por qué me tendría que ir al infierno? Esas son respuestas que yo escucho continuamente. Y hermanos, y eso vivimos con esa lucha constante de que ¿cómo no me voy a ir al cielo? Es que la Escritura dice que no hay justo ni aun uno. ¿Me escuchaste bien? No hay justo ni aun uno. Por lo tanto, tú te estás contradiciendo a la Escritura si crees que cuando te pregunten, o si alguien te preguntara por qué te tengo que dejar entrar, tú expongas tus obras. Y hermanos, nos cuesta mucho descansar en la obra de otro. Y la gracia también lo que hace es exponer nuestro propio corazón a la necesidad de que necesitamos un Salvador. Lo necesitamos. Y eso nos ofende. ¿Cómo mis obras no van a ser suficientes? ¿Cómo me van a decir que yo no puedo entrar? ¿Pero por qué yo no puedo entrar? Si miren todo lo que he hecho, no soy tan malo, soy mejor que otros. Cuando conocemos la doctrina de la gracia de Dios, debemos entender de que la única manera de poder entrar al reino de los cielos es que Dios extienda su gracia soberana sobre nosotros. Que Él extienda voluntariamente su amor, su gracia, su perdón, quite las vendas de nuestros ojos, nos haga ver que somos pecadores, que somos faltos y que ninguna obra que nosotros podamos hacer será suficiente o siquiera alcanza a raspar la gloria de la cruz de Cristo. Hermanos, debes descansar. Debes descansar en una obra que no es tuya. Debe descansar en algo que tú no puedes alcanzar. Debe descansar en aquello que te es dado solo por gracia. Debe descansar de que si tú hoy día dices: cuando yo me muera, si Dios decide hoy día llevarme delante de Él, yo estoy seguro de mi salvación, no porque confío en mis obras, sino porque Cristo hizo posible mi salvación. No confío en mis obras, confío en la obra de Cristo en la cruz. Y si bien hoy día soy pecador, la gracia es mayor. La gracia es mayor. La gracia es mayor. Por lo tanto, hermanos, yo descanso no en las obras que yo pueda hacer, sino en la obra por la cual Dios me alcanzó en la cruz de Cristo. ¿Tienes tú mérito alguno? Ninguno, hermanos. Todos los méritos son de nuestro Redentor. Vamos a la Escritura, en Romanos 3:23. La palabra nos dice más claramente: por cuanto, ¿quiénes pecaron? Algunos, los que están fuera de IBN, los que están fuera de la congregación, solo ellos pecaron. ¿Qué dice la Escritura? Por cuanto todos pecaron y no han alcanzado y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados, ¿de qué manera? O sea, ¿qué pusiste tú? ¿Qué puse yo? Nada. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Glorificar a Dios por su gracia.
¿Ya? Ahora, por más que nos esforcemos en obras, estas están manchadas con nuestro pecado, por lo cual nunca serán suficientes para cubrir nuestros pecados. Por más que nos esforcemos en buenas obras, estas nunca podrán cubrir toda nuestra maldad. Pastor, ¿cómo esto es así? Veamos lo que dice otra vez Romanos 3, 23 y 24. En primer lugar, ¿quiénes pecaron? ¿Ellos o todos nosotros? Y por eso, ¿qué pasó? Nadie, ¿qué pasa? Alcanza. O sea, es que pongo un pisito para alcanzarla, no es que no vas a alcanzar. Y si pongo 2 pisos, es que no vas a alcanzar. Y si pongo una escalera, hermano, no vas a alcanzar. Y si me estiro lo suficiente y me esfuerzo lo suficiente, es que, hermano, no vas a alcanzar. No vas a alcanzar. Por lo tanto, mejor descansa. Descansa en tu corazón. Descansa. Y seamos libres de ese esfuerzo por tratar de ganarnos algo. Hermanos, Dios ya lo hizo posible en Cristo. Por lo tanto, asume y asumamos, no vamos a alcanzar en nuestros propios méritos. Por lo tanto, debemos descansar en la obra que Dios hizo a través de Cristo a favor de nosotros. Más claramente, y nos vamos a detener allí, si alcanzamos, muy bien, en Efesios 2 del 1 al 9, abra su Biblia allí, Efesios 2 del 1 al 9, tenga lápiz a mano. En pocas palabras, este pasaje contrasta la realidad del ser humano con la grandeza de Dios. Cuando no comprendemos eso, caemos en el pensamiento que nos es posible alcanzar a Dios con nuestros propios méritos. Por ello, la Biblia es bastante clara en comunicarnos la verdad de quién es Dios y cuál es nuestra condición sin Él. No sé si... Vamos a leer este párrafo y por favor ponga atención. Este pasaje contrasta, ¿qué cosa? ¿Qué realidad contrasta? 2 realidades, ¿cierto? Contrasta la realidad de ¿quién? Del ser humano, con la realidad de ¿quién? Con la realidad de nuestro Dios. Y este pasaje hace un contraste de cuál es la condición del hombre y quién es nuestro Dios. Y debemos asumir ya que nosotros debemos comprender quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y la Escritura es bastante clara en definir cuál es nuestra condición. Si no entendemos eso, nunca vamos a entender la gracia de Dios. Si no entendemos este contraste que hay entre Dios y nosotros, jamás podemos comprender que nunca vamos a alcanzar la salvación por nuestros propios méritos. Por lo tanto, la Biblia es bastante clara para decir: Dionisio Valenzuela, eres un pecador. Y nuestro Dios es santo. Y muestra un contraste. Si yo no entiendo eso en mi cabeza, jamás voy a descansar en que si tengo salvación, no es porque yo me la gano, sino que hay una distancia tan grande entre Dios y yo, que yo no la puedo suplir. Por lo tanto, lo primero que quiero resaltar con respecto a este pasaje es este contraste que la Biblia y que Pablo en particular nos muestra. Y esto, hermanos, es altamente ofensivo para nosotros. No nos gusta escuchar lo que la Biblia dice de nosotros. Que nos muestre, le resumí abajo un poquito en 2 líneas. Habla de Dios. ¿Y qué dice de Dios? Léalo fuerte, por favor. Dios es rico en misericordia. ¿Qué más? Posee un gran amor. ¿Y qué más? Dios es lleno de gracia. Ese es nuestro Dios. Y ahora también contrasta al ser humano. ¿Y cómo es el ser humano? El ser humano es muerto. ¿Qué más? ¿Qué más? Desobediente. ¿Qué más? Airado contra Dios. Y cierro otra vez con
muerto. ¿Le gusta escuchar eso? ¿Cómo dice mi hermanecita? No, ¿cierto? No nos gusta escuchar esto. Pero la verdad es que la Biblia muestra claramente cuál es nuestra condición sin Cristo. Ahora, ¿ve usted el gran contraste que hay ahí entre Dios y nosotros? Entonces la pregunta es, hermano, si tú ves ese contraste, ¿cómo es posible que tú te puedas ganar el favor de Dios? Al ver ese contraste, pregunto nuevamente, ¿cómo es posible que tú te puedas ganar el favor de Dios? Hermanos, no podemos. No podemos. Por lo tanto, ¿en qué debemos descansar? Y voy a usar mucho esa palabra, ¿en qué debemos descansar? En la gracia. En la gracia de nuestro Dios. Pablo resalta la gloria de Dios contra o con la condición del hombre para que éste pueda entender de que ninguna manera sin la obra de Dios pudiese llegar a su estatus de alcanzable. ¿Me escuchó? Ningún hombre puede llegar a un estatus por sus propias fuerzas de alcanzable por méritos propios. Mucha gente piensa que se ganó el ser alcanzable. ¡Oh, Dios me ama tanto! Hermanos, yo lo he escuchado eso muchas veces. Pastor, es que usted no sabe cómo Dios me ama. Y es como que Dios le está haciendo porras desde arriba. Dionisio, Dionisio, te amo, Dionisio. Y como que Dios le tirara besitos a Dionisio de tan bueno que es este hombre. Y la verdad, hermanos, es que no es así. No es así. Nosotros no somos alcanzables por méritos propios. ¿Qué cantamos nosotros en el himno? Me alcanzó, me salvó. ¿Quién? ¿Por qué cantamos me alcanzó, me salvó? Porque no soy yo que alcanza la salvación. Nosotros fuimos alcanzados por la salvación. ¿Amén? ¿Lo creemos o no? ¿Ya? Pablo, hermanos, y aquí hay una línea. Y aquí es donde usted tiene que ver el verso 4 y responder esa pregunta. Pablo resalta que lo que mueve a Dios a extendernos su salvación es producto de su misericordia. En otras palabras, en su misericordia Él desea salvarnos. Por eso lo hace de buena voluntad, no porque tenga otra opción. Explico esto antes de ir al texto. Muchas veces estando con algunas personas, alguien le dice, oye, ¿me haces un favor? Que no me queda de otra que hacértela, porque si no te hago el favor, yo también salgo perjudicado. Entonces, no me queda de otra que hacerte el favor. No sé si a usted le ha pasado eso. A mí sí. Me lo han dicho. Y recuerdo también que una vez, para ser honesto, más de alguna vez, lo he tenido que decir, ¿sabes qué? No me queda de otra, tengo que hacer. No me queda de otra. Pero hermanos, Dios no piensa así. Dios no te salvó porque no le quedaba de otra. Dios le salvó porque en su misericordia Él quiso salvarte. Nadie lo obligó y volvemos al principio. Ahora, hermanos, vaya al verso 4 de Efesios 2 y responda la pregunta que está ahí y escríbala en su línea, en la línea que está ahí. Dice, según el texto, verso 4, ¿por qué Dios hizo lo que hizo en favor de nosotros? Ya escuché la respuesta, bien, ¿quién la dijo por ahí? ¿Por qué Dios hizo lo que hizo en favor de nosotros? A ver, Patricio. ¿Por qué Dios? A ver, por atrás, el texto lo dice. ¿Por qué Dios hizo lo que hizo a favor de nosotros? Patricio ya respondió. A ver, Katy, ¿la tienes? Verso 4, ¿quién la tiene?
¿Por el gran amor, mi hermanecita? ¿Qué dice el texto? Entonces nosotros podemos escribir ahí, ¿por qué Dios hizo lo que hizo en favor de nosotros? ¿Y qué resalta Pablo allí a sus oyentes o a sus lectores? Pero Dios, y hay un contraste. O sea, había una condición del ser humano. Y Pablo expone, y la Escritura expone, y Dios expone nuestra condición. ¿Cuál es la condición del ser humano? Lo que vimos al final de la hoja 2. Muerto, pecador, desobediente, carnal, airado. A ver, pastor, ¿cómo que airado? ¿El hombre enojado con Dios? ¿Usted no ha visto a hermanos afuera cuando uno le trata de hablar de Dios a alguien? ¿Cómo le responde? ¿Cuál es la condición del corazón del hombre? ¡Ay, no me hables más de Dios! ¿Por qué sacas el Evangelio? ¿Por qué la Biblia? ¿Por qué Dios aquí? ¿Por qué Dios allá? Hermanos, este pasaje también hay que verlo de acuerdo a la condición del corazón del hombre. Está hablando del corazón del hombre y cómo se manifiesta el corazón del hombre para con Dios. Y el hombre está como enojado, o sea, como que Dios le debe algo. Hermano, Dios no nos debe nada. A nadie. Por si acaso. Entonces, en la Escritura muestra esa condición del hombre, pero en el verso 4, ¿cuál es la primera palabra que aparece en el verso 4? Pero. O sea, a pesar de toda nuestra condición, Pablo exalta y reconoce lo que Dios hace. Pero Dios. ¿Y qué es lo que muestra y qué es lo que resalta el autor? Que cómo es Dios. Pero Dios, que es rico en qué cosa, en misericordia. Él no escasea en su misericordia. Y a causa, ¿qué fue lo que Dios lo movió a salvarte? Por favor, escucha esto, medita en esto y exalta a Dios por esto. ¿Por qué Dios te salvó? Por su gran misericordia, porque Él es rico y abundante en misericordia. Y en esa misericordia hubo algo que lo movió a hacer algo por ti. Porque una cosa es que una persona tenga muchos bienes y otra cosa es que quiera repartir esos bienes. ¿Cierto? Pueden haber mucha gente muy rica, pero avara. Pero aquí Pablo muestra, o la Escritura muestra cómo es Dios. Él es riquísimo y su misericordia es inagotable. Pero algo lo movió a extender esa misericordia sin que nadie lo obligue a nosotros que no merecíamos esa misericordia. ¿Y qué lo movió? Su gran amor. Tienes que exaltar a Dios por eso. Debemos exaltar a Dios por eso. Porque la Biblia muestra a un Dios inmensamente rico en misericordia. Y teniendo esa misericordia no la deja para Él solamente, sino que Él la extiende a favor de nosotros. ¿Y qué lo mueve a poder extenderla y compartir, por decirlo así, su riqueza con nosotros? Simplemente su gran amor ágape, que Él se dio y Él se da en favor de nosotros. Ojo con esta frase: Dios no se enamoró de nosotros. Por favor, quiero hacer hincapié en esto. Hermanos, ¿por qué usted es salvo? Oye, es que yo soy tan bueno. Hermanos, cuando hablamos de salvación, hablamos de amor de Dios, que nosotros recibimos el amor de Dios, ¿sí? Ahora, pero ojo, no es que Dios se haya enamorado de nosotros, no había nada en nuestra vida que nos hiciese atrayentes a los ojos de Dios. Los casados que estamos aquí, ¿amamos a nuestros, en mi caso, esposas? Mi esposa, mi esposa, singular. Pero los casados, ¿amamos a nuestras esposas? Las esposas aman a sus esposos. Y saben que había un tiempo de noviazgo en donde mi esposa una vez fue a mi casa, era amiga de mi hermana,
Disculpen el testimonio personal, pero va a servir para ejemplificarlo. Y algo vi en ella que me atrajo. A lo mejor su pelito, su cara, sus ojos, cómo hablaba, sus gestos, su educación. Entonces yo dije, algo tiene esta chiquilla. Y ese algo que ella tiene, a mí me atrajo. Pero hermanos, eso no es lo que pasó en nuestra relación con Dios y nosotros. Por si acaso. Porque mucha gente vive el cristianismo como que Dios haya mirado para la tierra. Dionisio, ¡ay, qué pelo tan lindo! No hubiese podido decir eso, ¿cierto? ¡Oh, qué encachado Dionisio! Oh, ángeles, ángeles, vengan, vengan, vengan. Oye, miren, miren, miren. Miren a Dionisio, miren a Patricio, miren a Emanuel, miren a Darío. Mira a los ángeles. Gabriel, mira, por favor. Mira los ángeles, los actos de Denise, o de Jonathan, o de Coqui. Mírenlos, por favor. Ángeles, mírenlos. Estoy impresionado con él. Y la verdad es que mucha gente piensa que Dios se enamoró de ellos. Hermanos, y ojo, porque esta enseñanza yo la he escuchado en YouTube. Dios está enamorado de ti. Eso es falso. Porque un enamoramiento involucra un proceso que Dios encontró algo en ti y que se fijó en ti porque tú tienes algo que a Él lo atrajo. Pero no es así. ¿Estamos conscientes de eso? ¿De que Dios no se enamoró de ti? Diferente es de que Él por gracia te haya dado su amor y que movido por su gran amor, porque Él es amor, entregó y extendió su misericordia para nosotros. Pero no es que Él se haya enamorado de nosotros o que nosotros tuviésemos algo que nos haya hecho alcanzables ante los ojos de nuestro Dios. Martín Lutero lo dijo de la siguiente manera, en el cuadro que está ahí. El amor de Dios no encuentra aquello que es placentero para amar. Esto, hermanos, nos ofende un poquito, pero ¿cómo Dios no me iba a amar por cómo yo soy? No, Dionisio, no. El amor de Dios no encuentra aquello que es placentero para amar, sino que más bien crea o forma lo que es. ¿Me explico? El amor de Dios no es que mira y encuentra algo que es placentero para amar, sino que el amor de Dios forma en nosotros aquello que es placentero para amar. ¿Y saben qué? Eso que Dios forma en nosotros, que es placentero para amar, no es un mejor Dionisio. No es un super Miriam. No es un super yo, sino que es Cristo en nosotros, que está siendo formado. Eso es lo que Dios forma en nosotros. En Jeremías 31:3 nos dice que es producto del amor de Dios, no de nuestras obras, el motivo por el cual mismo nos atrae. Él nos atrae por gracia, porque por amor eterno nos ha amado. Y por ese amor eterno, sin que tú nacieses, sin que tú hubieses hecho algo, Él te atrajo por amor eterno, por su amor, movido por su amor y misericordia. Entonces, ¿tú habías hecho algo antes de nacer para que Dios te haya amado con ese amor eterno? Nada. Por lo tanto, ¿por qué Dios te escogió? Solo por misericordia. ¿Te ganaste tú el favor de Dios? No, simplemente Él te escogió. Y como Él te escogió con amor eterno, solo por su gracia, Él mismo te atrajo a Él. Eso, hermanos, es gracia. Es un don inmerecido. O sea, no solamente Él me amó, sino que Él también me atrajo hacia Él. Y algunas personas pueden decir, me quedan 3 minutos, ¿y las obras, pastor? ¿Dónde están las obras? Si yo tengo tanta fe, yo creo tanto. Pablo también zanja, la Escritura zanja aquello con respecto a la fe.
Porque muchas personas, aparte de decir es que yo hago, las personas dicen, pastor, pero es que yo tengo fe. Y lo hacen así como yo. Como si su corazón produjera fe para salvar. Y hermanos, nuestro corazón está lejos de producir fe. Nuestro corazón lo que produce son ídolos. ¿Cómo es eso, pastor? Tú mismo eres un ídolo para ti mismo. Yo mismo soy un ídolo para mí mismo cuando pongo mi persona por sobre lo que Dios quiere. Por lo tanto, nuestro corazón no regenerado no genera fe. ¿Qué es la fe? La fe que tenemos es una obra ¿de quién? La fe que tenemos es obra de Dios. Hermanos, la fe, en el verso 8 del capítulo 2, porque por gracia ustedes han sido salvados por su fe. Por favor, pongan atención en el verso 8 para que leamos. Por gracia han sido ustedes salvados. Y la Escritura dice, por su fe. Hay una palabra que aparece allí que debemos resaltar. Por medio de la fe. Hermanos, nosotros no fuimos salvados porque tenemos fe, sino que Dios usa la fe, nos da fe para que por ese medio nosotros seamos salvados. Pero nosotros no producimos fe. La fe que tenemos también es acto de la misericordia de Dios, porque sin la fe nosotros no podemos ser salvados. Por lo tanto, la fe que nosotros tenemos es algo que Dios da como un medio. ¿Para qué? Para que tú abras tus ojos y confíes en Cristo. Pero la fe que nosotros tenemos, pregunta, ¿usted tiene fe? ¿La fe la produjo usted? ¿No? ¿Quién se la dio? Dios. ¿Y la fe qué es lo que es? Un medio para la salvación. Una característica de la gracia divina, hermanos, es que nos incomoda. ¿Por qué? Porque debemos hablar de que la gracia de Dios es libre y soberana. La gracia de Dios es libre y soberana. ¿A quién escoge Dios? ¿Mi hermano César? Pero es que yo merezco ser salvado. ¿Saben, hermanos, que esto nos complica muchas veces acá arriba? Es que, pastor, pero ¿cómo no me va a salvar Dios? A ver, hermanos, Pablo en Romanos zanja este tema y muestra también la soberbia del hombre. La gracia de Dios, hermanos, por favor, comprendamos esto. Le voy a quitar solo 3 minutos. La gracia de Dios es soberana. Tendré misericordia del que tendré misericordia. Y Pablo zanja y pregunta, ¿y quién eres tú, hombre, que discutes con Dios? ¿Y quién eres tú, hombre, que pleiteas con Dios? Entonces el escritor Pablo, el escritor de Romanos, está hablando de la gracia. Dice, Dios escoge a quien Él quiere escoger. Extiende misericordia a quien Él quiera extender misericordia. Extiende su gracia a quien Él quiera extender su gracia. Por lo tanto, aquí no es del que corre, no es del que trabaja, sino que es de quien Él tiene misericordia. De una manera libre y soberana, Él extiende su gracia para con nosotros. No saca nada con correr, no saca nada con esforzarte, sino descansas en la gracia soberana de nuestro Dios. La gracia de Dios es soberana y Él escoge a quien Él quiere escoger. Y sabe que la palabra también dice que Él endurece a quien Él quiere endurecer. Ese es nuestro Dios. ¿Sabe que ese es su Dios? Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios.
Están los textos allí para que por favor los trabaje en clase. Por último, ¿qué resalta la gracia de Dios en Romanos 9:23 y Efesios 1, 5 y 6? ¿Qué resalta la gracia de Dios? ¿Qué resalta esta doctrina de la gracia? Mucha gente lo dice, hoy esta doctrina sabes que no me gusta mucho porque muestra un Dios airado y que al final de los tiempos es como que Dios se va a jactar y todos se van a jactar de que mira cuántos se fueron al infierno, mira cuántos se van a quemar por la eternidad, mira eso. Y no les gusta hablar de la gracia de Dios porque al final hay algo que va a suceder. Cristo va a venir y todos los seres humanos, aquel que Dios escogió, van a estar con Cristo por la eternidad y los que no van a estar, ¿dónde? ¿Dónde? En el infierno. Ahora, ¿esto es injusto? No. Eso es justo. Los que se van al infierno, eso es justicia. Y los que han sido salvados, eso es gracia divina. Nunca hay injusticia en Dios. Pero hay mucha gente que no le gusta hablar de esto, pero es como que al final de los tiempos, cuando esto acontezca, venga Cristo y esto pase, es como que todos van a estar mirando hacia el infierno y todos van a estar mirando y diciendo, oh, mira cuántos se están quemando. Y sabe que la gracia de Dios exalta completamente lo diferente. Mira cuántos se salvaron por la gracia de nuestro Dios. Y al final de los tiempos, cuando Cristo venga, según la palabra de Dios, ahí en Romanos 9:23 y en Efesios 1, 5, 6, lo que al final se va a manifestar no es, ¿verdad?, a este Dios iracundo y a este Dios malo, y no todos van a estar mirando para abajo. Los ángeles no van a estar mirando al infierno, sino que los ángeles van a estar mirando a los que se salvaron. ¿Y qué van a decir? Dios, eres glorioso. Cuánta gracia hay en Dios, porque todos los que se salvaron, ninguno de ellos lo merecía. Lo que merecían todos los que se salvaron es estar ahí abajo, en el infierno por la eternidad. Pero Dios, por tu gracia, tú salvaste. Por lo tanto, hermanos, lo que resalta la gracia al final de los tiempos es la gran misericordia de nuestro Dios para aquellos que hemos sido salvados. Dios nos creó por gracia. Dios nos sostiene por gracia. Dios nos amó por gracia. Dios me hace nacer de nuevo por gracia. Y Dios me glorificará y nos glorificará solo por gracia.